Hola queridos amigos, hoy estamos en más un episodio del podcast de Inmersión en el Mundo Forestal. Y hoy vamos a traer un tema extremadamente interesante que es clave dentro del negocio forestal, porque a mí siempre me gusta decir reforestación es un negocio de logística, ¿no? Y nada mejor para hablar de logística de Paraguay, logística a nivel internacional, con el amigo Raúl Valdés. Ya lo conocemos a mucho tiempo. Raúl ya viene de una familia del negocio de la logística, ¿no? El papá, que también se llama Raúl Valdés, ya conocido también, ya tuvimos chances de interaccionar con algunos temas relacionados a la logística forestal. Y finalmente la criación, ¿no, Raúl? Como hijo de padre en el mundo de la logística. Muchas gracias por recibirnos. Yo creo que el tiempo que vamos a dedicar va a ser corto, pero vamos a tratar de dar una visión un poco general de qué significa el negocio forestal y evidentemente cuando hablamos de inversiones forestales, el inversor pregunta, ¿cómo es la logística paraguaya? ¿Por dónde salimos con nuestra producción? Entonces, Raúl, para que la gente conozca un poco primero de vos, ¿podrías mencionar un poco tu formación, en qué estás exactamente, cuál es tu posición hoy? Y después incursionamos en los temas puntuales. Bueno, gracias por la introducción, Romano. Realmente quiero aclarar y acotar una cosa más. Mi abuelo también se llamaba Raúl Valdés y ahí nos liga con el mundo forestal y con las maderas, nos liga una historia familiar, además de la logística. Él era maderero, él estuvo entre los primeros socios de actual FEPAMA, aportó para el local, tenía un aserradero, un par de aserraderos, carpinterías. ¿Él llegó a enviar madera por tren en aquel entonces? No, en la década de los 70 y los 80 era más local, ¿verdad? Tenía un negocio de producción de maderas terciadas, aberturas, muebles. Y bueno, mi padre trabajó, sus primeros pasos fueron ahí. Yo recuerdo de mi infancia en el aserradero, pasar por... Tenemos chance de hacerte plantar arbolitos, entonces. Y mira, yo te diría que la madera está en el ADN, así como la logística también está en el ADN de mi familia. Entonces es un lindo recuerdo que me trae y nos gusta, por supuesto. Y me parece muy interesante que menciones esto, ¿no? Porque la dificultad que era esto en la década de 70, de salir con los rollos del campo, ¿no? Evidentemente eso ha mejorado mucho, ¿no? Pero nosotros hoy revisamos la logística terrestre, qué mejoras necesitamos, mejorar esa infraestructura y evidentemente porque somos un país mediterráneo de cómo salimos a los mercados internacionales, ¿no? Exacto. Pero como, bueno, ya he entendido que de la familia y finalmente vos venís siguiendo los pasos de la familia dentro del negocio, principalmente de la logística, ¿no es cierto? Exactamente. Estoy actualmente como director de logística a cargo de toda la red de distribución, transporte, supply chain y exportación de ADM Paraguay. El movimiento de productos agrícolas y agroproductos industrializados. Desde el campo, básicamente controlando los procesos desde el campo hasta los destinos finales y también comercializando a terceros también la utilización de los medios de transportes propios de ADM. Tenemos una empresa fluvial de transporte fluvial como Naviera Chaco que básicamente transporta el 100% de los productos de ADM por el río, pero también tiene una participación de casi el 50% de la facturación viene también del mercado. Entonces, tenemos una interacción importante en el mercado, transportando todo tipo de productos. El año pasado cerramos con casi 40 tipos de productos diferentes, y entre esos la madera. Sí, porque hubo experiencia ya de exportación de rollos en barcazas, ¿no? A tal punto que tuvimos que dar soporte en la creación de la partida arancelaria para la exportación de madera. Mira un poco. Bueno, en ese nivel estamos. En ese nivel estamos desarrollando. Exactamente. Entonces, también tengo una vida gremial muy activa. Me desempeñé como presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay.
en el periodo 2023 al 2025, Ya. este año. Y terminé mi periodo como presidente, ahora estoy como vicepresidente, pero porque asumí otro rol en otra industria también que es sumamente importante y relacionada, que es la de procesamiento de soja. Estoy Ok. como presidente de CAPRO, Ah, ok. que es la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas. Ya. Básicamente es el gremio que aglomera a las industrias que tienen industrias de procesamiento de soja, como el caso de ADM y otras multinacionales, que ya agregan un valor al producto, a la materia prima nacional, convirtiéndolas en harina de soja, aceite de soja, y también bajo el mismo rol digamos, de gestión de ese producto a los mercados internacionales. Entonces, puedo decir que tengo un conocimiento vasto en términos de logística ferroviaria, logística de carretera, logística fluvial, la exportación de productos, la importación de productos, y hoy en día también ya conociendo, a la par del desarrollo del negocio forestal, también conociendo mucho más sobre las fortalezas, oportunidades, pero también las debilidades y oportunidades que tenemos en torno a toda la red de logística nacional, que va a requerir en definitiva una visión de mediano y largo plazo importante como para poder buscar este desarrollo que se está dando. Dale, perfecto. No, muy bien, Raúl. Gracias por esa introducción. Yo creo que quisiera hacer dos acotaciones, yo creo que extremadamente importantes cuando hablamos del negocio forestal como un todo, ¿no? Es odioso hacer muchas veces el comparativo, ¿no? Pero tenemos que conocer una realidad. Y en el caso de la logística, hablamos de volumen, toneladas transportadas, ¿no? De un punto A a un punto B, ¿no? De una forma eficiente. Cuando miramos el negocio del agro, con 3.5 millones de hectáreas de granos aproximadamente, estamos hoy hablando a un año muy bueno de 10, 11 millones. Ojalá que este siga lloviendo bien y este año tengamos 11 millones De soja. de soja, Sí. ¿no? Maíz y esto, ¿cuánto más suma? 5 millones más. Ok, entonces, podemos hablar 16 millones de toneladas. 15, 16 millones 17. en un año bueno, es lo que finalmente mueve en términos logísticos Exacto. el agro, la agricultura del grano, ¿no? Cuando nosotros hablamos de reforestación, hay siempre el paralelismo entre una hectárea bien cultivada de soja produce 4 toneladas de granos al año. Una hectárea bien manejada de reforestación son 40 toneladas al año, ¿ok? Entonces hoy, si consideramos que tenemos 350.000 hectáreas reforestadas, evidentemente hay muchas de ellas que están en un nivel joven todavía, necesitan esperar 5 o 6 años, pero hoy ya tendríamos, si estas 350 hectáreas estuviesen maduras, ya tendríamos en torno de 14 millones de toneladas para transportar por año. Nosotros estamos dimensionando en Paraguay, yo creo que es un esfuerzo conjunto del gobierno, del sector privado, de todos los que están a la vuelta, de la sociedad organizada, de llegar a 1.200.000, 1.500.000 hectáreas de reforestación. O sea, podemos hablar de 40, 50 millones de toneladas al año, a partir de campos que no compiten con la agricultura, ¿no? Si bien que de cierta manera compiten un poco con la ganadería de cría, ¿no? Pero nosotros sabemos que Paraguay está fadado de desarrollar ganadería en el Chaco y no tanto en la región oriental. Y esos campos están en la región oriental, mayormente a lo largo del río Paraguay, ¿no? Siempre me gusta decir, si quiero dimensionar, mire el río Paraguay, entran ahí 150 kilómetros a 200 kilómetros, ese más o menos es el sector forestal paraguayo, al cual nosotros estamos apostando en este 1.200.000, 1.500.000 hectáreas. Por otro lado, en mi percepción, y eso es parte de lo que me gustaría que nos diga, yo siempre he dicho, no importa lo que exportes de Paraguay, si está por debajo de $150 la tonelada, es un problema.
¿Exportamos madera por debajo de esto? Sí, exportamos. Tenemos que ganar escala, volumen, para tal vez lograr salir a los mercados internacionales. Pero dentro del negocio forestal tenemos la celulosa de mucho valor agregado, la madera cerrada de mucho valor agregado, el plywood de mucho valor agregado. O sea, si vamos en escala, madera cerrada, después viene plywood y después viene la celulosa. O sea, en esa más o menos la escala. O sea, el menor valor todavía es madera cerrada, ¿no? O si no, si queremos poner en esta matemática el carbón, que está en el medio también y que se deja exportar porque está ahí en la faja, el carbón para el mercadeo internacional está en la faja de $300, $400 la tonelada. Correcto. Ahora, si miramos biomasa básica o mismo rollos para la industria de un aserradero, un aserrío externo, o rollos para una industria de celulosa, nosotros estamos hablando de precios por debajo de los $150, donde nosotros empezamos a tener dificultades. De logística terrestre, porque tenemos, según mi lectura, falencias aún, no solo de infraestructura básica, pero sí de cómo transportamos. Correcto. Ok, por la ausencia de camiones especiales para transportar madera, que sean los Bitrem o si no... También para el grano. Para el grano pasa lo mismo. Y después tenemos la realidad de la parte fluvial, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo ven los commodities paraguayos? ¿Cómo están saliendo? ¿Y cómo vos ves esa cuestión, no? Tenemos productos que no logramos agregar más valor porque el mercado internacional está eso. ¿Vamos a conseguir un día salir con ese producto? ¿O tenemos que netamente ir sumando y agregando valor para salir? Yo creo que, ¿cómo definiría con una palabra nuestra logística? Es resiliencia. Es una logística resiliente, primordialmente fluvial. El 80% del comercio exterior del país pasa a través de las hidrovías, específicamente el río Paraná y el río Paraguay. ¿Considerando entrada y salida? Entrada y salida. Ok. El 80% pasa por la hidrovía. ¿Tenemos idea de cuántos millones de toneladas estos son al año? Puedo dar algunas precisiones. La hidrovía maneja más o menos 25 millones de toneladas por año entre todos los países que conforman el bloque: Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Pero principalmente más del 60% de esas cargas hoy son cargas paraguayas, específicamente agroproductos paraguayos, porque los productos contenerizados son más o menos 180.000 teus por año, es lo que mueve el Paraguay, que es relativamente bajo para un medio fluvial de transporte fluvio marítimo, de cargas contenerizadas. Entonces principalmente las cargas son a granel y son productos agrícolas, o sea, la soja como principal producto, y los derivados como la harina, el aceite y otros granos y cereales como el maíz, el arroz, se transportan casi en su totalidad por la hidrovía. ¿Arroz también está saliendo a granel? Sí, también. Arroz. Depende del año y de los mercados, claro. Pero hay oportunidades y años en particular en donde sale un poco más de arroz por la hidrovía, pero principalmente va a Brasil por camión, ¿verdad? El principal destino de los productos paraguayos, agrícolas paraguayos o la soja, es Argentina. Casi el 80% de la soja va a la Argentina por barcazas. Los productos industrializados van a otras regiones en donde se transbordan Argentina, va a Medio Oriente, Sudeste Asiático, América del lado del Pacífico, en fin. Y las importaciones principalmente de fertilizantes. Las barcazas van 40 o 50% de las barcazas que descargan vuelven cargadas nuevamente con fertilizantes. Entonces hay una logística de ida y vuelta que optimiza toda la ruta y por supuesto hace que sea mucho más competitivo, ¿verdad? Brasil está participando cada vez más en el transporte por la hidrovía, si bien los granos brasileños tienen... Es difícil de entender porque vos ves los puertos de Mato Grosso do Sul que están a 1.200 o 1.500 kilómetros del puerto de Santos, tienen que atravesar por medios multimodales, llegar con ese producto y salir. ¿Por qué? Sí, la salida natural sería por la hidrovía. Sí, claro, si vas a hacer la matemática, te cierra. El problema es la falta de previsibilidad
en términos de las condiciones de los calados del río. Y segundo, son las condiciones de calado. Vos en el puerto de Santo puedes completar un buque con 60.000 o 70.000 toneladas. En la zona de Argentina de transbordo no se puede llegar a ese nivel, con lo cual existe un flete marítimo que hace que sea menos competitivo el producto. Por eso es que... O sea, en la punta también hay un problema entonces, también hay un problema de calado que se está tratando de corregir con la nueva concesión que está gestionando Argentina, pero todavía no va a alcanzar, incluso en el mejor escenario todavía no va a alcanzar al nivel de Santos. Ahora, Brasil crece una zafra de Paraguay por año. Eso es cierto. Entonces, es una locura. Necesariamente se tiene que preparar todo el sistema y eso es lo que está pasando ahora. Sí, para que nos van a mirar, escuchar y entiendan bien lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Si hablamos de la parte que corresponde al río Paraná, los primeros puertos están en Presidente Franco, ¿no? O sea, Presidente Franco hacia abajo y van tomando todo lo que es. Argentina era muy pobre en puertos, ahora parece que están creciendo algo. Están creciendo algo y por el lado paraguayo hay algunos puertos hasta en Encarnación, ¿no? Sí, Encarnación, en la zona de Carmen del Paraná. Exactamente, ¿no? Sí. Y el río Paraguay, él pasa a ser navegable desde Cáceres, si mal me acuerdo. Desde Corumbá, o Corumbá, en realidad. porque anteriormente había Hay algo en Cáceres, pero esa zona es una zona del Pantanal, es una área muy protegida. Sí, restricciones, ¿no? Pero la hidrovía es efectivamente desde Cáceres hasta Nueva Palmira, Uruguay. Son 3.400 kilómetros de extensión. Ya. Y tiene el brazo del Alto Paraná, que le llamamos nosotros, que es desde la confluencia de los ríos hasta más arriba, digamos, Paraná-Tieté, que no forma parte del sistema. Claro, porque no está interconectado. De la hidrovía, pero sí están sí es una red de transporte fluvial. Ya, ok. Es una terminología que se utiliza, pero sí, los productos paraguayos por el río Paraguay salen principalmente de la zona de Villeta, que está en la zona centro del río Paraguay, y hay puertos que están arriba hasta la altura de Vallemí, más o menos, que es donde se mueven los productos de calcáreo, cemento. Y de Corumbá viene minerio, ¿no? Y de Corumbá viene minerio, el mineral de hierro que está creciendo a pasos agigantados en términos de producción y volumen. Este año ya están cerca de 9 millones de toneladas y se estima que tienen capacidad para ir a 25 millones de toneladas. O sea, si le sumamos eso, más lo que vos mencionabas recién del crecimiento exponencial que se puede dar con el producto forestal, entonces en definitiva esto tiene condiciones de crecer en una estructura de 3 o 4 veces o 5 veces más el volumen que se está transportando ahora. Bueno, indefectiblemente, si hablamos de negocio forestal, tenemos que mirar el mercado internacional, ¿no? Si bien que Paraguay está creciendo en el consumo de la biomasa, también la madera sólida ni tanto, ¿no? Porque acá se construye mucho menos con madera, se utiliza más hierro y hormigón, ladrillo y compañía. Pero si el poder adquisitivo de la gente va aumentando, los productos forestales el consumo va en aumento, ¿no? Hoy estamos en torno de 2 metros cúbicos el consumo per cápita de productos forestales en Paraguay, cuando en Europa vos tenés 4, 5, 6 metros cúbicos año. Enorme la diferencia. Muy grande la diferencia. Y evidentemente ahí en esa matemática entra la calefacción en Europa, ¿no? Claro. Porque acá no tenemos ese problema, ¿no? Si inventamos ahora un aire acondicionado para esfriar el ambiente a base de biomasa, yo creo que eso va a aumentar sustancialmente, ¿no? Pero si pensamos que hoy esta hidrovía soporta 25 millones de toneladas al año, ¿no? Y hablamos de que el negocio forestal puede incorporar 40 millones, mal y pronto hablando, y más lo que puede ser el crecimiento del minerio. Este río, esta hidrovía va a soportar, o qué necesitamos para soportar eso. Entonces, voy a hacerte una pregunta bien amplia, ¿no? Me acaba de decir que en Argentina se está tratando de resolver. Yo ya estoy de hace 30 años en Paraguay. Evidentemente, yo siempre digo que puedo estar equivocado, pero que el mejor gobernador para el Paraguay fue el Requião. Porque Requião, cuando fue gobernador de Paraná, ¿no?
él prohibió el ingreso de la soja transgénica por Correcto. Paranaguá. Y ahí el Paraguay descubrió el río. Éramos una proporción de 5% salía por el río y el 95% salía por las rutas brasileñas, ¿no? Hasta Paraná, Paranaguá, Itajaí, Santos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay males que vienen para bien, mal para Brasil, muy bien para nosotros. Pero si miramos todo este potencial y si miramos que Mato Grosso do Sul, Bolivia debería también, porque Bolivia también tiene, la salida de Bolivia es hacia el este, no es hacia el Claro. oeste, ¿no? ¿Cómo soporta todo eso? ¿Qué necesitamos todo? Porque en estos 30 años de Paraguay ya escuché muchas intenciones de mejorar navegabilidad. Hacer llover más es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué podemos mejorar? Entonces, técnicamente o Sí. políticamente, ¿qué son los puntos? Bueno, empezando por las fortalezas, ¿verdad? El Paraguay tiene hoy la tercera mayor flota de barcazas del mundo. Son Barcazas fluviales. 3.200 por ahí, ¿no? Sí, aproximadamente 3.500 unidades. Entre las que están dentro del paquete, no todas están habilitadas. Es cierto que dentro de las debilidades que tenemos es que es una flota que se está poniendo antigua y que va a requerir inversiones importantes en renovación de esa flota. Ese es otro negocio para los astilleros y para la industria naval en función al crecimiento que se está dando. Tenemos un know-how muy importante. Conocemos hoy acabadamente el comportamiento de los ríos. Sabemos muy bien lo que hay que hacer. Tenemos mano de obra que está muy capacitada. Los capitanes nuestros navegan con convoyes que tienen 300 metros de frente y 70 metros de ancho. O sea, imagínate estar a bordo del comando y tener 3 canchas de fútbol adelante y 90 o 70 metros de ancho y tener que maniobrar en una curva que tiene 90 grados. Transportando 50.000 toneladas de producto. Para dar referencia nomás, que la gente entienda, un convoy de 30 barcazas con 50.000 toneladas de producto, si lo ponemos a los camiones en fila, uno tras otro, en línea recta, tendrían 40 kilómetros de fila. O sea, estamos hablando de que va de Asunción hasta Cacupé, más o menos, hasta San Bernardino, no sé. Pero, qué lindo ejemplo eso para que la gente tenga un entendimiento de qué impacto tiene esto, ¿no? Y ese es un convoy. De esos salen, al año te pueden salir cientos, quizás miles, ¿verdad? Entonces, en definitiva, Paraguay tiene esa condición de capacidad que hace que la hidrovía sea naturalmente nuestra conexión, nuestro cordón umbilical al mundo. Como dijiste, nosotros naturalmente en Paraguay tenemos que empezar en el mercado internacional por varias condiciones. Primero por la escala, la escala demográfica, por el volumen, por un montón de cosas que hace que el Paraguay necesariamente tenga que estar mirando e integrado al resto del mundo para los productos que procesamos y producimos. La hidrovía es nuestro cordón umbilical al mundo. Hace que el acceso desde y hacia los mercados sea más competitivo, entendiendo de que al ser un país mediterráneo y estar rodeado de gigantes como Argentina y como Brasil, es nuestra obligación hacer de que esa vía sea mucho más competitiva, porque según los estudios, hay un estudio muy interesante que dice que el Paraguay paga por lo menos 2.4 veces el costo de la logística versus Argentina, versus Brasil, que tienen un litoral, tienen puertos sobre el litoral. O sea, la entrada hasta el centro de producción y la salida es más caro para nuestro país. Entonces, en definitiva, ya estamos empezando por escala, por condiciones geográficas, ya estamos empezando atrás. Ahí empiezan a aparecer los factores que te dije de competitividad, la hidrovía, el know-how, la flota. ¿Cuáles son las debilidades que tenemos? Que hasta el año 2024, en todo el tramo soberano del río Paraguay, o sea, el tramo de agua paraguaya del río Paraguay, incluso en aguas compartidas con Brasil, nunca se ha realizado una obra de infraestructura, de apertura de canal y de derrocamiento, o sea, de mover el fondo de rocas de puntos críticos. Porque el río baja cuando hay arena, la arena se puede dragar y se puede seguir navegando. Pero el río baja y hay una piedra, esa piedra no se puede mover. Exactamente. Hay una piedra que está en puente remanso,
por eso que están la remansada ahí del río, que es el punto álgido era el punto álgido de la hidrovía, que partía la hidrovía en zona norte y zona sur. Cuando el río Paraguay bajaba en cierto nivel de Asunción, ya no se podía subir al norte y no se podía bajar. O sea, toda la región norte, ya sea para conectar con los puertos de Concepción, Bopicuán, Tequera, o los puertos de Vallemí, o más arriba los puertos brasileños, quedaban fuera del negocio durante el periodo de estiaje que empieza en septiembre y más o menos en enero, febrero empieza a crecer el modo. Desde la llegada de los españoles, allá en la época colonial, nunca el río tuvo un cambio morfológico, digamos, con intervención humana. Por decisión y por determinación se logró empujar ese proyecto y hoy en día, con Asunción en la escala hidrométrica en el 0, o sea, en una condición de aguas bajas, ese lugar tiene ya una profundidad de casi 2,5 metros, 3 metros de profundidad, con lo cual es suficiente para que las embarcaciones puedan pasar con un 70-80% de capacidad de carga. O sea, es como suelo decirle a los colegas del norte, es como que la ruta asfaltada llegue hasta el frente de tu casa. Esa conectividad que te permite tener previsibilidad durante todo el año. Entonces, en definitiva, estamos haciendo las cosas, pero ya estamos tarde. Deberíamos haber empezado hace 30 años atrás con esto. Estamos remando siempre 20 y 30 años atrás, ¿no? Así mismo. En la zona norte, entre Vallemí y Concepción, ahí está la zona, la falla rocosa que cruza el río Paraguay, es en donde se complica más la condición de navegación con las aguas bajas. Se están haciendo hoy en día trabajo en casi 20 pasos diferentes, en donde ya se están abriendo los canales de navegación para poder garantizar una navegación con una capacidad razonable de carga durante el 100% del año y no depender más de una condición climática extrema como vivimos en los últimos años, que vimos los niveles más bajos del río y que el comercio internacional paraguayo casi colapsó. Entonces, en definitiva, primero tenemos una condición de tecnología, porque conocemos acabadamente el comportamiento del río, la hidrodinámica, la morfología en general. Segundo, tenemos condiciones y estudios que garantizan de que el impacto al medio ambiente es mínimo. Hay gente que dice que se va a vaciar el Pantanal y que la velocidad de la corriente. La verdad es que acá nosotros medimos en remanso 1000 metros después de la zona de obra y la velocidad de la corriente, el cambio en la velocidad de corriente es mínimo. O sea, el caudal de agua transportado es mínimo. Entonces no afecta. Y por tercer punto, la técnica de remoción. Ya. La gente piensa que se dinamita y que se va a caer el puente. No, hoy tenemos mecánica e ingeniería de precisión, con martilletes que te sacan la punta precisa de una piedra en un, digamos, en una área muy determinada que vos puedes sacar. Entonces vos terminas rompiendo el 2%, el 3% de la punta de la piedra como para garantizar, no estás sacando todo. Entonces, en definitiva, tenemos esas condiciones que están siendo implementados y eso marca un punto de inflexión entre un antes y un después en la navegación. De la época colonial hasta el 2024 es un antes y desde el 2024 para el futuro es un después. Entonces, así es como se puede lograr pensar en que con inversiones en equipos de navegación se puede lograr alcanzar un nivel para poder transportar, en definitiva, el doble del producto que estamos transportando hoy por la hidrovía. Qué bueno escuchar eso, que hay estos avances. Hace poco yo estuve en una inauguración de un remolcador y justo hablaban de que puede navegar a niveles de profundidad bastante inferior. Yo me imagino que también en esta línea de tecnología, de barcazas, remolcadores, también hay una evolución. Y mismo con sonares y todo lo que son las herramientas que acompañan, que están ahí embarcadas, la tecnología embarcada para ser asertivo en el camino que está abierto, ¿no? Mira, la inversión que está haciendo el sector privado en equipos y en tecnología
te puedo asegurar que no tiene nada que envidiarle al primer mundo. Es más, te diría que en poco tiempo nosotros vamos a ser considerados el primer mundo. Estamos marcando con la tarea de que ya que en muchas partes del primer mundo eso ya está resuelto. Yo no tengo ningún pudor a decir que Paraguay, si determinadamente seguimos por este camino, en poco tiempo vamos a tener ¿cómo se dice? Un ejemplo a seguir en equipos y en gobernanza. Porque también el otro aspecto es la gobernanza. Para que tenga una idea, estamos hablando de que las leyes de Marina Mercante, especialmente las leyes de la Policía Fluvial, que es la prefectura, en algunos capítulos habla de vapores. Ahí podría vender vos tu madera también, si querés, en esa época, 1920. Tenemos que embarcar algunos motores a combustión de vuelta de biomasa. Vapores, calderas, en fin. Y eso no existe más en el mundo fluvial, ¿verdad? O sea, ya no se mueve, por lo menos no con esa tecnología antigua, ¿verdad? Y nosotros estamos pensando, los armadores, estamos pensando en motores con propulsión en base a energías alternativas, como energías verdes. Estamos pensando en buques cada vez más autónomos y todavía tenemos una ley de 1920 que no condice esa situación. Entonces, en términos de gobernanza, lo que estamos haciendo, o el sector privado en general, liderado por los armadores, estamos haciendo es empujar la modernización, primero de la Marina Mercante paraguaya, que va a traer facilidades para inversión, financiamiento y sobre todo para la operación del negocio, que se va a trasladar en una mayor competitividad para todos los productos. Y segundo, con la prefectura estamos trabajando y el Comando de la Armada también estamos evaluando cuáles son los puntos que hay que cambiar en toda esa ley. Sumando esos factores de inversión privada, modernización y gobernanza, Paraguay está condenado a ser, en definitiva, un país, un rol ejemplar a seguir en gestiones de hidrovías. ¿Tenemos que preocuparnos con Argentina y con Uruguay? Siempre hay que estar ocupados en la relación internacional, porque a diferencia de otras grandes hidrovías y también en condiciones similares que las hidrovías de Europa, por ejemplo, pero a diferencia de Estados Unidos, que pasa a través de un solo país, acá pasamos por la de China también. China también, exactamente. Acá somos 5 países, son 5 aduanas, 5 policías fluviales, 5 todo, básicamente. Entonces, en definitiva, si bien el órgano instrumental de todo eso es la hidrovía, hay muchas cuestiones que todavía no están homologadas. ¿Y cuál es nuestro problema? Que cada vez que pasamos por el campo de nuestro vecino, podemos tener un problema. El tema del peaje, las inspecciones, un montón de cosas que te puedo decir que cada tanto aparece. Me acuerdo de los envíos de los rollos que se hicieron, que tenían que estar tapados. Que te piden las tapas. Todo es salvable, todo es salvable, pero para empezar a discutir, volvemos al término que te dije recién de la gobernanza. Tenemos que tener una institución técnica altamente, dotada de roles políticos y técnicos que pueda poder sentarse a discutir esto con nuestros pares en la Argentina. En la Argentina tiene instituciones que realmente están en un nivel de funcionamiento más desarrollado en la hidrovía que el nuestro. Sin embargo, yo creo que el camino que estamos tomando vamos a tener otra vez un nivel por encima de lo que estamos viendo a nivel regional. Por eso yo creo que hay que ocuparse, no solamente preocuparse. Sí, yo creo que hay un poco el celo también de las banderas, ¿no? Porque predominantemente son banderas paraguayas, ¿no? Así mismo. Bueno, si miramos ahora un poco la parte multimodal, ¿no? Mato Grosso do Sul conecta con Bolivia, con la ferrovía, ¿no? Si mal me acuerdo, no sé, hay la ferrovía que va, no sé hasta dónde, Santa Cruz y ahí de adelante, ¿no? Corta todo el Mato Grosso del Sur, ahí por Campo Grande, ahí por adelante. Acá desde Cascabel tenemos el terminal ferroviario. ¿Cómo queda Paraguay en esta matemática? Porque en términos rodoviarios, nosotros teníamos en torno de, hace 6, 7 años atrás, 5.000 kilómetros de ruta asfaltada. Damos un salto muy importante. Correcto. Vamos a 10.000 kilómetros. Importantísimo. Pero
Mi número, no sé si es lo mismo del tuyo, pero yo creo que Paraguay debería tener por lo menos unos 30.000 kilómetros asfaltados, ¿no? Y no es suficiente el asfalto, pero eso tiene que acompañar con la tecnología de los camiones también, ¿no? Pero ¿y dónde quedamos con las ferrovías, no? O sea, para integrar esto desde Cascabel, o si no, si queremos tomar la ferrovía argentina también, que llega hasta, finalmente, esta llega hasta Encarnación, pero sabemos que creo que no está ni operando, no sé si está operando, o mismo hacer una conexión con la que tenemos en Mato Grosso do Sul. Y ahí te sumo más algo. ¿Vos crees que si este proceso multimodal o esa estructura multimodal que necesitamos, nosotros podemos mirar para arriba también, o sea, no tenemos que mirar para abajo? Y cuando te digo mirar para arriba, estoy hablando de atender el mercado de la madera de Mato Grosso do Sul, que es el valle de la celulosa, Sí. ¿no? Y también siderúrgico, ¿no? O sea, ahí ya hubo momentos que También. subió carbón. No sé qué otros productos pueden subir, ¿no? Pero Bolivia mismo, yo creo que debería cruzar. Con toda la dificultad que tienen con el combustible, eso debería subir todo por el río, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cómo vos ves todo esto? ¿Dónde tenemos que dar un paso importante en adelante? Empezando por el concepto de que la proyección a través de la industria forestal, producción de madera y la posible instalación de plantas de celulosa en el Paraguay, son modelos transformadores, así como la industria petrolera lo fue en todo el Medio Oriente y en los países en donde les toca producir petróleo. Son industrias transformadoras, o sea, cambia totalmente la matriz económica, sociocultural, logística de un país, en todo sentido. Empezando por el volumen, 3 o 4 veces más de lo que se va a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, en definitiva, si hoy ya tenemos limitaciones, especialmente en el movimiento interno de las mercaderías, como muy bien dijiste, saltamos de 5 a 10.000, pero tenemos que tener 30.000. Hace 5 años atrás, nosotros nos preocupábamos por meter los camiones a la chaca del productor y mirábamos el pronóstico del tiempo para ver si íbamos a poder llegar. Hoy eso pasa, pero ya es mínimo. Y ahí está el salto que dimos. Imagínate si vamos a los 30.000, desaparece ese problema. El costo se empieza a bajar y la capilaridad de la última milla, o sea, llegar hasta ese nivel de capilaridad, de penetración, no solamente para los productos agrícolas o para los productos forestales, para todo, ¿verdad? Pero definitivamente eso empieza a ganar, trae competitividad. Y vamos al ejemplo que damos de que la ruta llegue hasta el frente de tu casa, ¿verdad? Si vos tenés esa condición, puedes ser mucho más competitivo en el rubro que sea. Después, a partir de ahí, vamos hacia la conectividad. Ya hablamos de la hidrovía, vamos a hablar de las fronteras secas ahora y la interconectividad que tenemos con Brasil, Argentina, en fronteras secas, puentes proyectados. Hoy, para cruzar a Brasil por Foz, es un caos. Preguntarle a los vecinos de Ciudad del Este si les gusta tener a los camiones trancando toda la ruta. Mira, pregúntame a mí. Yo todos los viernes, final de tarde, yo me voy al este. Anteriormente trataba de salir del horario de las 17 a las 19. Y hace pocos días retrasé mi viaje, llegué a las 21, estaba todo bloqueado todavía. Absolutamente. Es un caos total. Ni siquiera sé si llamarlo colapsado, porque colapsado ya está hace años. Sí, no, sí. Y el puente nuevo que no se termina de inaugurar, yo creo que el puente nuevo va a ser una solución parcial, pero no definitiva. O sea, ya estamos poniendo una aspirinita para algo que está creciendo de manera... Brasil, como dije, Brasil está creciendo una zafra de Paraguay al año. Y ni hablar de lo que crece de su economía, ¿verdad? O sea, la capacidad de expansión que tiene. Entonces, en definitiva, sumando a toda la frontera que tenemos desde Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Santa Elena, Puerto Indio, Ciudad del Este, Presidente Franco, etc., no es suficiente. No es suficiente porque primero se quiebra una
se quiebra una condición que es crítica para el transporte terrestre, que es el tamaño y las capacidades de los trenes de carga brasileños comparando con los paraguayos. Acá estamos hablando de los camiones convencionales que llevan 30 toneladas. Al máximo de los LS. El bitren en Brasil ya es obsoleto. O está quedando obsoleto. O sea, estamos hablando de que estamos por lo menos 2 o 3 niveles por detrás del transporte terrestre. Ni hablar de las necesidades especiales que tienen los rollos de madera, ¿verdad? Que son esos camiones que tienen, no sé, 10 ejes, deben tener esos camiones. Y los Exatrem y esto que es... Sí. ¿Entendés? O sea, estamos que hablando... transporta 150 toneladas. Es una diferencia abismal que existe en esa capilaridad del transporte terrestre. Después tenemos los problemas entre los controles integrados, que no se termina de solucionar nunca. Sí. No puede ser que los camiones formen fila de este lado para mostrar todo su papeleo, después del otro lado también, y que no tengamos todo esto integrado. Pero ya. Papel, estamos hablando de papel. O sea, uno de los puntos centrales de todo esto es la digitalización, la modernidad. Nosotros estamos hablando todavía de entre vecinos, que somos parte del mismo sistema Mercosur, que no podemos... Ni me mencione este término, porque esto me da rabia. Exacto, esa es la frustración que nos da, ¿verdad? Y ni hablar de la interconectividad con trenes. Apenas tenemos una cabecera en Posadas, entre Encarnación y Posadas, y Paraguay toda la vida tuvo proyectos de trenes que nunca avanzaron, ¿verdad? Entonces, yo trabajaría en solucionarlo de lo más pronto y razonable hacia lo más complejo, y trabajaría primero en ordenar nuestro sistema de transporte terrestre por camiones, empezando por ahí. Claro, porque de esto no nos vamos a escapar por más, pero deberían ser los trechos cortos. Trechos cortos, logística de última milla. Exactamente. Mayores capacidades, mejores condiciones. Las rutas nuevas que se están haciendo ahora están absolutamente preparadas para el tráfico o el tránsito por carretera de camiones. Pero este verso yo nunca me compré que las rutas paraguayas no están en condiciones para bitrenes, porque yo viví esto en Santa Catarina, Paraná, que lleno de cerros, de curvas, y ingresó el bitren sin ninguna modificación. Donde anteriormente circulaba el LS, circula el bitren, es lo mismo, ¿no? Yo no soy ingeniero de rutas, mucho menos ingeniero civil, pero lo que te puedo decir es que el precio, o sea, el costo-beneficio de cualquier condición que se pueda dar de cambio ahí es absolutamente mayor. O sea, estamos hablando de cómo vamos a hacer para manejar 40 millones de toneladas de producto. Sí. Si hoy apenas podemos hacerlo con 15. Vamos a estar con toda la ruta, con miles de camiones desechos viejos. Entonces lo que nosotros tenemos que forzar desde nuestras posiciones es cambiar la gestión reactiva, como lo que está pasando, se colapsa Ciudad del Este, hacemos un puente nuevo, a una gestión proactiva. Va a haber 45 millones de toneladas de productos que tenemos que mover. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Cómo hacemos la ruta? ¿Cómo gestionamos la capacidad de los camiones? ¿Qué necesidades tienen? O sea, tenemos que ser proactivos, no nos queda otra, si no vamos a estar siempre en la misma historia de este círculo que no termina de rondar. Y el transporte ferroviario, si bien la región productiva de nuestro país tiene o se maneja en una distancia relativamente corta, en donde quizás la matemática del transporte ferroviario por la inversión, el CAPEX que requiere desarrollar todo eso, no cierra el modelo financiero en función al costo del flete que se debería pagar. Estamos hablando de que de nuevo, ante un incremento exponencial del producto que se va a transportar, ahí la pregunta sería, ¿las rutas están preparadas para mover 40 o 50 millones de toneladas internamente? Yo te diría que con 10.000 definitivamente, 10.000 kilómetros definitivamente no. No. Con 30.000 te diría... Mejoramos algo, pero no va a ser suficiente, ¿verdad? Porque vos vas a ocupar, al final los camiones van a estar en la ruta y no va a permitir que se pueda fluir tranquilamente. Entonces, en definitiva, te diría que hay un problema estructural que se tiene que solucionar, y ahí entra la relación del beneficio del transporte ferroviario, que eventualmente sería para ese tipo de movimiento de cargas especiales, ¿verdad?
Por eso yo creo en la integración de lo que existe hoy en los vecinos. Entonces, a generar esa conectividad que permita también que desde Brasil por- o desde Argentina se pueda existir otras opciones de transportar, ¿no? O sea, ¿por qué de la región tan gran productiva del oeste paranaense o del sur de Mato Grosso? Porque ellos hicieron un estudio, incluso en la zona de Pontes de la Cerda, Cáceres y compañía. En Mato Grosso existe un estudio, todo lo que está hacia el oeste de Cuiabá, de que el camino más interesante para salir con su producción es vía Río Paraguay. Ahora, si miramos ahora hacia el oeste, porque yo participé de varios reuniones y discusiones sobre justo esta parte de la conectividad de Paraguay y las opciones multimodal. De esto te puedo decir, yo creo que lo que se realizó, lo que estaba en el radar es el segundo puente, y era para ser multimodal, que no sucedió. Y después lo que es la bioceánica. ¿Cómo ves la bioceánica? La bioceánica viene 30 años por adelante. o, o es un poco la sensación mía nomás, y por eso es muy importante aclarar eso. Si realmente nos va a ayudar, posiblemente a alguien le va a ayudar, no puede ser, ¿no? Yo creo que ese es uno de los casos de proactividad que hay que destacar. Porque se está haciendo una inversión sobre un beneficio esperado a futuro, no para solucionar una problemática actual, ¿verdad? Si bien de alguna manera va a descomprimir principalmente a los puertos brasileños, en definitiva lo que vemos, o lo que veo particularmente, es que a través de la bioceánica se van a generar nuevas oportunidades para poder acceder desde y hacia mercados, principalmente los mercados asiáticos, pero principalmente también para productos con mayor valor agregado o industrializados. O sea, electrónicos, autos que puedan acortar su tiempo de tránsito entre 45, 60 días, 30 días, no sé de dónde venga, y productos industrializados nacionales con valor agregado, como por ejemplo Los cárnicos en sí. cárnicos o superalimentos. ¿La o celulosa será que puede salir por esta ruta? Y eventualmente puede acceder a nichos, porque son, ¿qué pasa? En términos de volumen, una ruta nunca va a poder, una ruta terrestre multimodal, nunca va a poder competir con el tránsito fluvial por la escala. Así como te dije, para un convoy necesitas 40 kilómetros de línea de camiones, ¿verdad? O sea, estamos hablando, y todo lo que eso implica medioambientalmente, en términos de recursos humanos. El transporte de grandes volúmenes a escala naturalmente va a salir por la hidrovía. O sea, pensar en que los 15 millones de toneladas y 40 millones de toneladas de madera y soja salen por la vía oceánica no va a ser posible, por lo menos no mientras que nosotros vivamos en este mundo. Okay. Sí, los productos de mayor valor agregado, principalmente carga contenerizada, y se generarían oportunidades o polos industriales para productos de valor agregado, recibiendo insumos, sacando productos industrializados con valor agregado, y también terminales de transbordo multimodal, en donde la intersección de la bioceánica que corre de este a oeste y la intersección del río Paraguay o la hidrovía, en ese cruce yo creo que va a haber un intercambio importante de productos, porque se genera una mayor capilaridad y se acceden a los mercados, a más mercados, a un menor costo. Entonces, en definitiva, hay que pensar en productos de valor agregado que serían, quizá hoy no tenemos ni idea de qué tipo de productos pueden ser, pero en definitiva tienen que ser productos de mayor valor agregado que tienen que ser transportados a través de esa intersección. Entonces, en definitiva, hoy eso no existe, pero en pocos años, cuando esto empiece a funcionar, la razón es que efectivamente esto empieza a ser usado por productos con mayor valor agregado
pero no así como los productos de gran escala como los granos, minerales y maderas, ¿verdad? Hablamos de lo que es logística terrestre, de la fluvial, ¿no? De las diferentes conectividades. Pero si miramos el servicio portuario, ¿no? Los puertos, cuando nosotros hablamos, y ahí voy a poner dos productos que tal vez va a sonar algo muy nuevo para mucha gente. El biochar es algo muy nuevo. Tal vez deberíamos pensar en consumir en Paraguay, ¿no? Pero es un producto que se deja exportar también, ¿no? Ahora, si yo voy a nuestros puertos, ya tenemos dificultad para llenar una barcaza de rollos, ¿no? Yo sé que es una historia de gallina del huevo, ¿no? Que viene primero, porque necesitas hacer una inversión para cargar con eficiencia. Pero si vos te vas a puertos de Brasil o de Chile, montañas de biomasa en el patio que van siendo transportados por cintas directamente a las barcazas o directamente a los barcos, ¿no? O sea, si, ¿cuánto tenemos que crecer en nuestra capacidad portuaria entonces para estos volúmenes? En definitiva, empezando por la premisa más importante de cualquier medio de transporte y de cualquier red de logística, ¿verdad? Nosotros necesitamos mover un volumen útil. Y en la madera, básicamente necesitamos mover la energía y no la humedad. Voy a hablar de la experiencia de los productos agrícolas. La harina de soja es un producto que tiene una densidad diferente al grano de soja. Y la cascarilla, que es un subproducto de la producción, básicamente es puro fibra y poco peso. Entonces vos puedes llenar una barcaza con soja y se va a una capacidad máxima de calado, o sea, estás al 100% de rendimiento. Sin embargo, cuando cargas harina de soja, ya te va a un 80%, y cuando cargas cascarilla de soja ya te va a un 50%. Entonces el costo por tonelada de transporte es hasta el doble en muchos casos si no se toman las medidas adecuadas. Y ahí empieza el trabajo. Hay algunas plantas que producen harina pelletizada, Sí. pero la cascarilla, que es el producto que tiene una mayor pérdida de capacidad de utilización volumétrica de la barcaza, 100% sale pelletizada. Entonces, en definitiva, ahí vos tenés primero una estandarización, que es el proceso de la densificación del producto como para poder optimizar los medios de transporte. Es igual a un menor costo de logística. Y segundo, que tenés la oportunidad de utilizar diversos medios de transporte, como bien dijiste, pueden ser cargas contenerizadas, pueden ser camiones, pueden ser barcazas. En definitiva, si nosotros logramos ganar densidad con cualquier producto que estemos transportando, eso es equivalente a un menor costo de logística. Por ende, la pelletización o los pellets que mencionabas tienen un potencial mucho mayor todavía en términos de expansión a través de una mejor competitividad de logística. En definitiva, lo que vemos nosotros es que a medida que vamos agregando valor o diferentes capas de valor, nuestro país se vuelve más competitivo. Transportábamos solamente soja, hoy estamos transportando productos derivados como la harina, el aceite, o estamos exportando, mejor dicho, pero no nos quedamos ahí. Nosotros estamos trabajando para que esa harina y ese aceite se consuma localmente para convertirlo en proteína animal, carnes. Sí, estamos hablando de los polleros que están acá, los chancheros o los porcinos que están llegando. Lo que siempre digo, nosotros tenemos que exportar proteína, no carbohidratos. Exacto. Entonces, y además de eso, el aceite de soja, si bien el aceite de soja se puede usar para consumo humano, nuestro país no consume aceite de soja refinado, se exporta principalmente a Pakistán y a India, que sí consumen, pero sí se puede utilizar para producción de biodiesel local. Ya están las fábricas acá de biodiesel en el Paraguay. Sí, perfecto. Sí. Y eso es igual a independencia energética y un montón de cosas que... Entonces, no solamente pensar en
exportar esos productos de primera industrialización, sino que agregarle más capas. Y lo mismo pasa en el caso de los productos forestales. O sea, en definitiva, hablaste del biochar. El biochar es un producto súper nuevo para nosotros. De hecho, que poco y nada lo conocemos, pero por lo que observamos está totalmente alineado con la visión del modelo productivo nacional, que es un sello. Paraguay tiene que tener ese sello verde de producción sostenible, sustentable en todo lo que hagamos, porque es la única forma de dar un crecimiento. Que es agregar más un valor. Entonces el biochar lo que hace básicamente es capturar el carbono, es un producto, lo incorpora al suelo, y hoy en día puedes hablar no solamente de técnicas de sustentabilidad, sino que también de los créditos de carbono. En nuestro mercado se está desarrollando, las leyes están apareciendo, se están adecuando. Entonces, ¿por qué no pensar en consumirlo internamente? Claro, claro, eso debería ser el primer puntapié, ¿no? O sea, pensar en el mercado local siempre, ¿no? Pero tiene la capacidad productiva de Paraguay extremadamente elevada, ¿no? Por eso entonces, hay que mirar afuera siempre. Hay que mirar afuera siempre, ¿no? Sí, por eso hay que mirar afuera. Por eso, la forma de la sostenibilidad, todo lo que esté relacionado con las certificaciones, medio ambiente, y aspectos socioculturales de las empresas requiere una responsabilidad real, no solamente tener un sello y cerrar la puerta y hacer, no, porque así como está proyectada la demanda o el crecimiento demográfico y por ende la demanda de alimentos, energía, se estima que el mundo va a tener que producir más alimentos y energías en los próximos 15 años que en toda la historia de la humanidad acumulada. O sea, ¿y cómo haces eso sin hacerlo de una manera sostenible? La única forma es que sea de manera recurrente y sostenible sin un impacto al medio ambiente de manera genuina. Y ahí hablamos de los gases de efecto invernadero, hablamos de la agricultura regenerativa, hablamos de los medios de transporte que tienen que utilizar o tienen que migrar hacia energías más limpias. O sea, en definitiva, esa visión de largo plazo pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos y qué mundo le vamos a dejar, o sea, cuánto vamos a producir, pero a qué costo. ¿Cuánto arreglado, desarreglado vamos a dejar? Entonces tiene que ser genuino y ahí empieza esto, ¿verdad? Que salen estos productos que son el biodiesel o el biochar, o hay un concepto nuevo que estamos, no nuevo, pero un concepto nuevo para nuestro medio que se llama, es la bioeconomía. La bioeconomía. ¿Cómo nosotros del sector privado vamos a impulsar esa bioeconomía, nuestra visión de esa bioeconomía en nuestro país? Entonces, en definitiva, yo creo que esos son los esfuerzos que tenemos que alinear y trabajarlos en conjunto, ¿verdad? Mira, Raúl, yo creo que ya estamos charlando ahí más de hora. Yo creo que es un tema apasionante. Apasionante por los desafíos y apasionante por las oportunidades, ¿no? O sea, por los dos caminos. Yo siempre digo, en la dificultad está la oportunidad. Ahora, para dejar un último mensaje, o si no, ¿qué nos olvidamos dentro del contexto logístico? Yo sé que podemos empezar a abrir diferentes ramas, podemos profundizar mucho. Podemos hablar 2 horas más también. Es así mismo, ¿sí? Sí. Pero para no aburrir la gente que nos va a ver y escuchar mañana, después, al final nosotros, así como yo, tengo certeza que vos también, siempre con las puertas abiertas, listo para interaccionar y hablar sobre estos temas. ¿Cuál sería algún punto que dejamos afuera o que quisieras vos agregar como un último mensaje? Mira, en definitiva, creo que abordamos los temas más relevantes, pero el mensaje principal es desde nuestra posición, desde donde nos toque al sector privado, es estimular el trabajo en conjunto con el sector público, independientemente de quién esté a cargo del gobierno o la administración de turno. Porque lo que necesitamos es trabajar proactivamente y tratar de disminuir el trabajo reactivo, que siempre va a existir, siempre va a ser necesario. Pero tiene que ser en menor escala. Pero tiene que ser en menor. Los problemas que tenemos que empezar a solucionar hoy son los problemas que vamos a tener en 10 años o en 20 años.
De eso tenemos que empezar a ocuparnos. Pero para empezar a hacer eso tenemos que solucionar un montón de cuestiones estructurales que la mayoría de ellas están relacionadas a la gestión. Nada más y nada menos que gestión. Porque muchas de las soluciones que estamos hablando ni siquiera requieren un aumento presupuestario. Entonces, en definitiva, no es gestión. tecnología, no es presupuesto, es gestión. Gestión. Y gente con visión, gente que pueda trasladar esa visión. Yo creo que estamos pasando por un buen momento a nivel nacional. Creo que el gobierno actual entiende de la problemática, pero lo que necesitamos es acción. Necesitamos un llamado de acción concreto que se pueda ejecutar y que se puedan ver resultados a mediano plazo, a corto plazo, para poder ahí empezar a trabajar en los próximos 20 o 30 años que tenemos por delante. Yo también comparto contigo, yo creo que hoy estamos pasando un muy buen momento. Yo creo que hay el entendimiento de qué necesita el sector, cuáles son las dificultades y las oportunidades. Yo creo que el capital que está ingresando al Paraguay día a día, hablamos del sector agro, del sector forestal, pero si miramos todo el entorno, siempre hay una foto que me gusta mostrar a todos los que vienen de afuera, una imagen de esta zona aquí, donde estamos en Gran Asunción, de 2009. Ah, claro. Y de 2020. Exactamente acá es. Sí, exactamente. Y es impresionante lo que pasa. La gente, ayer mismo estaba mostrando, visita de afuera, estaba mostrando a la gente y dice, mira, es inacreditable, ¿no? Pero Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que realmente muy, muy interesante. Da gusto de hablar con especialistas, con esta expertise, con esta visión. Y ojalá que en otras circunstancias podamos ampliar un poco más y ser todos partes de este gran crecimiento. Entonces, estamos juntos. Muchas gracias por tu atención. Y bueno, hoy estuvimos con Raúl Valdés, un capo de la logística, del entendimiento de cómo funciona la logística paraguaya, de todo lo que impacta y donde muchos pueden decir que es un gargalo, un cuello de botella. Yo creo que están las oportunidades. En la dificultad está la oportunidad y yo creo que con todo lo que venimos haciendo dentro del sector forestal, todo lo que viene haciendo el agro, la producción de grano, la ganadería o el campo, realmente tenemos un futuro extremadamente interesante, promisor para el Paraguay desde el desarrollo del sector primario. Muchísimas gracias y hasta la próxima circunstancia donde nosotros vamos a abordar nuevos temas siempre volcados al sector forestal.